Bienvenido a cada uno de vosotros. ¿Habéis traído vuestra Biblia? A ver, vamos a ver la Biblia, o el iPad, o el iPhone, o... Así que listos, ¿estás listo para aprender algo de la Biblia? ¿Aprendemos o no? ¿Abrimos la Biblia esta mañana o no? Sí, a ver, abrirla porque no, si no hacemos otra cosa. Yo espero que en esta mañana tú tengas ganas de abrir la Biblia y decir, oye, yo en esta mañana deseo que Dios hable a mi corazón, que haya algo que poder rescatar, y que no seas como dice la Biblia en Lucas 8:13, que dice Lucas, no sin buscarlo, sin buscarlo ya, tramposos, no vale buscar. A ver, cuando uno dice Lucas 8, ya tiene un cristiano que lleve un mínimo de vamos a poner 5 años. ¿Cuánta gente lleva aquí que es más de 5 años cristiana? A ver, que levante la mano. Ahora ninguno, ¿no? Claro, ahora ninguno. ¿Quién lleva más de 5 años cristiano? Cuando uno dice Lucas 8, tiene que saber que está hablando de la parábola del sembrador, ¿sí o no? Eso es de nivel básico de escuela dominical, ¿no? Lucas 8, pero no vale buscarlo, En Lucas 8, en la palabra del sembrador, hay un terreno donde cayó la semilla que siempre me ha llamado mucho la atención, básicamente porque me he visto identificado en él muchas veces. Y yo espero que no sea tu caso en esta mañana, ni el mío, que es en el versículo 13, Lucas 8:13, que dice que la semilla cayó sobre las piedras, representa a los que escuchan el mensaje y lo reciben con alegría, es decir, guay, vale, ok, lo tomo, yo creo en Dios y tal y cual, pero dice, no tienen raíz. Y esto es lo que me pasa a mí muchas veces. Son tan superficiales que, aunque de momento crecen, aunque parecen muy interesante esa flor, aunque es un cristiano más o menos correcto, dice, en cuanto llegan las dificultades, ¿qué dice? Abandonan. Y esto es algo muy típico, porque en la parábola esta del sembrador hay una tierra mala, hay una tierra que estiró la semilla y se la llevó el viento, pero hay una semilla que sí fue recibida. Y eso tú y yo a lo mejor algún día, no sé si ha sido hoy o cuando fue, recibiste el mensaje y dices, ok, yo creo en Dios y yo voy a llevar adelante creer en Dios. Pero dice que esa tierra en realidad, aunque la recibió, debajo de esa arenita, ¿qué es lo que había? Piedras. ¿Y qué pasa cuando llegan las piedras? Que ya no se puede profundizar más para adentro. ¿Y qué pasa? Que entonces nacen ese tipo de cristianos que abundan en todas las iglesias y abundamos, que son los que crecen hacia arriba y tienen una impresión de que sí, ese cristiano va bien, hasta que se estrella. ¿Y por qué se estrella? Porque no hay raíces profundas. Lo que hay es una raíz muy endeble. No sé si alguna vez te ha tocado limpiar la hierba o algún sitio. ¿Has intentado arrancar hierba alguna vez? ¿Has hecho eso alguna vez? Yo cuando era pequeño, pues alguna vez hacía eso, en algún vecino y tal, que te cae mal, pues le arranca la hierba sin más, así, ¿no? Es broma, no, pero a veces me tocaba limpiar, o cuando vamos a la nave de mi querido suegro, que Dios le bendiga mucho, él tiene una nave donde debajo de las puertas nacen una hierba mala que nadie sabe cómo nace, ¿no? Y cuando le intentas arrancar, hay hierba, ¿tú has intentado arrancar un mechón de hierba? Solo hierba, ya no te digo un árbol. Y tiras, ¿y qué pasa? Y sale, ¿verdad que sí? Pero ¿no te ha pasado alguna vez que has tirado y de repente, y se queda? ¿No te ha pasado eso nunca? Y duele en la mano, ¿verdad que sí? Raspa y dices, uy, ¿aquí qué hay? Y tienes que empezar a tirar fuerte hasta que y sale un boquete así de la raíz, ¿verdad que sí? Porque es una raíz fuerte. Y yo le pido a Dios que ojalá en esta mañana mis raíces y tus raíces sean de tierra buena. Dile al que tienes al lado, ¿qué tipo de raíz tienes tú? Dile, a ver, así entre nosotros. Dile así, a ver, lo que vemos de tierra para arriba, más o menos se ve bien, dile, más o menos se ve bien, o sea, ahí ese peinado, y eres un cristiano más o menos ejemplar. Lo que yo veo, lo veo bien, pero te pregunto, debajo, en el interior de tu corazón, ¿qué clase, qué tipo de raíz hay? Yo me temo que muchas veces la raíz que tenemos nosotros también anda ahí un poquito entre piedras, y necesitamos que venga Dios y haga un agujero más grande, un agujero para que nuestras raíces puedan crecer. Es muy sencillo de responderte a ti mismo. Si quieres saber qué tipo de raíz tienes, es muy fácil. Una pregunta muy sencilla. ¿Tienes ganas de leer la Biblia y de venir a la iglesia? Si contestas que sí, quiere decir que tienes unas raíces grandes que van buscando alimento por debajo. Si has dicho no mucho o quizás no, fácil. Tienes un montón de piedras ahí debajo. Así de sencillo. Te hago otra pregunta, ¿te gusta buscar a Dios todos los días de la Biblia, todos los días oras a Dios? Y me dices, sí, tienes unas raíces que están profundizando, buena tierra es la tuya. Sin embargo, no tienes tiempo para adorar, no tienes tiempo para buscar, no tienes tiempo para leer cada día, muy sencillo, lo que hay son piedras. ¿Sí me estás siguiendo? Fácil de entender, ¿verdad que sí? Es muy sencillo el ejercicio. Así que te invito a que en esta mañana lo hagas y digas, yo de verdad deseo abrir la Biblia en esta mañana, si lo deseas de corazón. Buena tierra es la que tienes en tu corazón. Si dices, uy, a ver cuando termina el plasta aquí, es posible que quizás haya un poquito de piedrecilla ahí abajo. Hay que ahondar. Muy bien, dicho esto, vamos a buscar ahora sí, es la introducción simplemente, en una historia. Vamos a navegar por el Antiguo Testamento en 3 textos. La semana pasada, si recordáis, estuvimos hablando de la luz. ¿Os acordáis, no? De la luz. Y qué importante es que descubramos la verdadera luz, no la que se aprecia con los ojos, estos que tenemos aquí, sino la que solo se puede ver con la luz del interior. ¿Verdad que sí? Y yo espero que todos vosotros hayáis hecho esa visita al oculista
y estemos buscando esa luz, esa agua de vida de verdad que cantábamos, ¿verdad? Que sí, que llena, que sacia, no la que se ve con los ojos, que engaña muchas veces. Estábamos hablando de eso, y os puse el ejemplo de esta saga que a mí me encanta, que es Star Wars, ¿verdad que sí? ¿Habéis ido ya a ver las películas de Star Wars o no? Madre mía, no puede ser, ¿eh? Yo creo que vamos a hacer un equipo de conexión sobre Star Wars, ¿no? Esto yo estoy dando vueltas al tema, yo creo que eso sería bastante profundo, ¿no? Ayer por fin tuvimos el privilegio de ir Dorcas y yo a ver la séptima, ¿no? El episodio 7 de la guerra. Yo llevaba tiempo deseándolo, no sabía cómo hacer, pero todos sabéis que los que tenemos hijos, y si son tan llorones como mi hijo Luca, cuesta mucho de dejarlos, así que logramos, después de mucha oración, de mucho ayuno, lograr que pudiésemos coordinar unos con unos abuelos, otros con otros abuelos, y que las palomitas estuvieran calientes y todo bien, y pudimos ver la película y disfrutamos mucho, lo pasaba muy bien. Yo, cuando voy a las guerras de la galaxia, me pasa el tiempo así, yo podía verlas todas del tirón. ¿Alguien se apunta a verlas todas conmigo de un tirón? ¿Nadie? Nadie. Yo lo digo así de grande, así de fuerte. A mí, de verdad te lo digo. La Guerra de las Galaxias me parece la serie más cristiana que he visto en toda mi vida. Te lo digo de verdad. Y no es cristiana, que te digo que no es cristiana, pero tiene una comparación tan fuerte que yo que cuando veía ayer la serie, yo digo, me como el mundo. O sea, me viene la fe, me cobra la fe. O sea, me veo tan identificado en esos personajes que sufren, oprimidos, pero hay una esperanza, hay un despertar de la fuerza, dice la película, hay un despertar de fe. Yo le pido a Dios que en este lugar, en nuestra iglesia, todos nosotros podamos vivir un despertar en la fe, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Te gusta? ¿Te apuntas o no te apuntas a eso? Entonces, dicho esto, recordando, vamos a buscar en Efesios, antes de ir al Antiguo Testamento, vamos a buscar en Efesios capítulo 6, versículo 10 y 11. ¿Leemos un poco de la Biblia, familia, sí o no? Dice Efesios 6, del 10 al 11, dice, por último, fortalezcanse en el gran poder del Señor, pónganse toda armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. ¿Habías leído alguna vez ese versículo? Seguro que sí, ¿no? En otras versiones, fortaleceos en el Señor y en el poder de su gran amor. Pero me gusta lo que dice especialmente el versículo 11, que dice, poneros la armadura de Dios, ¿por qué? No hay que ponérsela porque sí, o sea, no se trata de ponerse la armadura porque sí. Dice, para que puedan hacer frente ¿a qué? A las artimañas del diablo. Y me gusta que no dice, ponte la armadura para hacer frente al ejército poderosísimo del diablo. Ni dice, para que hagas frente a todos esos enemigos, sino que dice, para que hagas frente a las artimañas del diablo, que es muy diferente. Y es que como hablamos la semana pasada, del lado oscuro y el lado luminoso, ¿no? Como la Guerra de las Galaxias, es muy sencillo que alguien que ha recibido la palabra de Dios y que desea buscar la luz y el agua viva sea corrompido por las artimañas del diablo. ¿Sabías? Lo hablamos. El diablo no suele actuar de manera contundente con los cristianos, llegando de cara con... No, él usa artimañas, utiliza engaños, se esconde para pegar el palo a su debido tiempo. Porque si no, sabe que no puede llegar a nosotros. ¿Y qué pasa? Que si no llevamos una armadura, tarde que temprano, alguna de esas artimañas nos envuelve. ¿Sí me estás siguiendo con eso? Y yo quiero hablarte en esta mañana simplemente de 3 artimañas muy usadas por el diablo, que lo vemos desde años atrás en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. 3 artimañas que usa sutilmente el diablo para cargarse en nuestra luz verdadera y nuestra agua de vida. ¿Quieres que hablemos de ellas? ¿Hablamos un poquito de ello? ¿Para qué? Para que estemos protegidos. ¿Sí? ¿Os parece bien? Para eso vamos a irnos en un viaje de muchos años hasta el Antiguo Testamento, a un texto que yo cuando lo leía de pequeño yo decía, papá, la Biblia está mal, esto no puede ser, o sea, esto no puede ser. Mira, lee conmigo en Números 31, versículo del 9 al 18. Una historia de esas que yo llamo, que alguna vez os he dicho yo, del perfume, ¿no? De la película del perfume. ¿Quién ha visto la película del perfume? Película. ¿Tú, María Carmen Lucia? ¿Nadie me ha visto el perfume? Una película de esa que empiezas a verla y parece guay, pero va poco a poco torciéndose, no. Y dices, tengo que apagar la tele, esto no va a acabar bien, no quiero verlo, pero estás ahí. Y es una novela muy famosa, El perfume. Te invito a que la veas alguna vez por cultura general, pero es un poquito durita la película. Pero esto es lo que pasa un poquito en esta historia también, que empiezas a leerla y dices, uy. Mira, ¿lo leemos ya? ¿Lo tenéis ya? Números 31 del 9 al 18. Dice, capturaron el pueblo de Dios, hablamos, Moisés y sus amigos, el ejército de Moisés, capturaron a las mujeres y a los niños de los madianitas, ¿no? Unos enemigos que tenían, y tomaron como botín de guerra todo su ganado, rebaños y bienes. A todas las ciudades y campamentos donde vivían los madianitas les prendieron fuego, arrasaron, y se apoderaron de gente y de animales. Todos los despojos y el botín se los llevaron a Moisés y al sacerdote Eleazar,
y a toda la comunidad israelita. A los prisioneros, el botín y los despojos los llevaron hasta el campamento que estaba en las llanuras de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó. Versículo 13. Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los líderes de la comunidad salieron a recibirlos fuera del campamento. Versículo 14. Moisés estaba furioso con los jefes de 1000 y de 100.000 que regresaban a la batalla. ¿Cómo se dejaron con vida a las mujeres?, pregunta Moisés. Si fueron ellas las que, aconsejadas por Balán, hicieron que los israelitas traicionaran al Señor en Baal Peor, por eso murieron tantos del pueblo del Señor. ¡Maten a todos los niños! Y también maten a todas las mujeres que hayan tenido relaciones sexuales, pero quédense con todas las muchachas que jamás las hayan tenido. ¿Habías leído esa historia alguna vez? Una historia... Yo cuando lo hice, el Dios de amor, ¿no? ¿No? Dice, o sea, se cargaron a todos los madianitas y se quedaron con los bienes y tal, pero tuvieron compasión de las mujeres y de los niños, ¿no? Y los llevaron al campamento. Lo hemos leído, ¿no? Y Moisés ve aquello y se enfurece tanto, y ordena matarles. Y ellos, pues los cargaron a todos, así, o sea, no hace falta imaginar mucho, así, imagínatelo así, pues sin desarmados, mujeres y hombres y niños, todos aniquilados, ¿no? ¿Y qué podemos aprender de esta historia? Uno dirá, qué cruel. Cuando miramos al Antiguo Testamento es importante que entendamos, y muchos lo sabemos, el contexto de todo esto. Evidentemente no hablamos de algo literal hoy en día, estamos hablando de una cultura hace muchísimos años donde esto estaba al orden del día, el conquistar territorio. Hoy en día no conquistamos ningún territorio físico, al contrario, hay que pagar unas estupendas hipotecas para poder adquirirlos, es decir, no vamos por ahí como en aquellos años a adquirir un territorio humano como ocurría, ni vamos matando físicamente a nadie, ni damos todo eso, pero sí es importante que extraigamos de ahí cosas espirituales que sí nos sirven. Porque como hemos leído en Efesios, decía ahí que no luchamos contra carne ni hombre, ni tierra física. ¿Luchamos contra qué? Contra huestes espirituales, ¿verdad que sí? Y esto es lo que tenemos que aprender. ¿Y qué pasó en esta historia llevada a nuestra vida hoy? ¿Qué pasó con esa historia? ¿Lo ves reflejado? Si has leído un poquito, yo te he venido a narrar simplemente la parte final de la historia. Cualquiera diría que lo que hicieron el ejército de Israel estuvo lógico, ¿no? Vas, te cargaste a todos los peligrosos y las mujeres se la llevaron ahí a los niños. ¿Qué peligro había con eso? ¿Sí o no? Es lógico, ¿no? ¿Qué peligro había ahí? Si son mujeres, pueden ayudar en el servicio, serían esclavos como en tantos pueblos para construir, para no sé qué. Los niños, pues son niños. Pues, ¿qué peligro hay en todo eso? No hay ningún peligro, ¿no? Yo lo veo lógico, o sea, pues no tiene nada de malo, ¿no? Se han cargado... ¿Sí me está siguiendo? ¿Me está siguiendo? ¿Es algo lógico? Aparentemente, pues, oye, pues no está mal. Sin embargo, Moisés les recuerda que hace unos días antes, ese mismo pueblo, esas mismas mujeres, habían seducido a los israelitas a adorar a sus dioses, a acostarse, a fornicar con ellos, y eso había llevado al pecado, obviamente, y Dios tuvo que matar, creo que fueron como unos 24.000 israelitas murieron a causa de ese pecado, hasta que Moisés clamó a Dios, y entonces Dios paró y dijo, hasta aquí hemos llegado, tal, y quedó enfadado, pero tuvo que recordar lo que pasó. Y si Moisés tomó esta decisión, apoyada por Dios, no fue por otra cosa, sino por que quería destruir por completo la tentación que había ahí, para que no volvieran a caer. ¿Sí me estás siguiendo? Así que primera artimaña que quiero que aprendas en esta mañana y aprendamos es no subestimes las tentaciones. No subestimes las tentaciones. Hay muchas veces que somos demasiados permisivos con cosas que sabemos que nos pueden llevar al lugar equivocado, como pasó aquí. Es que esas mujeres están controladas, esas mujeres en principio no van a hacer nada, pero Moisés dice, no, acabemos con esto por completo, no sea que volvamos a caer en el mismo error. ¿Sí me estás siguiendo con eso? Y tú y yo tenemos que identificar claramente qué cositas que a lo mejor no están mal, no te estoy diciendo que sea nada malo, pero te pueden llevar al lado oscuro, te pueden llevar a pecar. ¿Sí me estás siguiendo con lo que quiero decir? Y es una artimaña tan usada por el diablo, la he visto 1000 veces en mi vida, como dices, bueno, a ver, tampoco es para tanto, no, esto, a ver, tampoco pasa nada, no vamos a ir a ningún lado, a mí tampoco me afecta esto, no, al fin y al cabo, bueno. ¿A alguien le pasa eso alguna vez? Y lo vas tolerando y ahí lo llevas, ¿no? Total, tampoco, bueno, ya sé cómo van, sé que hasta aquí puedo llegar, luego de aquí ya, hasta que llega el momento donde uno afloja y la tentación sube y caemos. Así que aprendamos en el día de hoy esta lección muy antigua que Dios nos enseña. ¿Cómo Dios trata con la tentación? Hay que erradicarla por completo.
por completo, no podemos dejar ni siquiera un poquito, por completo hay que acabar, así que es un examen personal. Esto no sirve para que tú le digas al otro lo que tiene que hacer, ni el otro lo que te diga a ti lo que tiene que hacer, es algo personal. Es posible que a mí haya cosas que a mí no me hagan nada. En cambio a ti a lo mejor sí, y al revés es posible que a ti eso no te haga nada, y a mí, se me va la cabeza, se me va todo. ¿Lo entiendes eso o no? Somos cada uno tan diferentes, cada uno de una padre, una madre, de una cultura. A mí me afecta una cosa y otro no, uno muy sensibles, otros muy duros, uno muy sentimentales, otro no. El diablo sabe qué artimaña usar contigo y conmigo perfectamente. Más vale que tengamos la valentía de erradicarlo por completo. ¿Sí me estás siguiendo? Y hay muchos ejemplos, yo podría ponerte muchos ejemplos personales, pero como son personales no te lo voy a contar. Pero hay otros más superficiales, por ejemplo, yo alguna vez os lo he contado y tuve que tomar una medida drástica. Yo, como novia, digo, de broma solo he tenido 3, o sea que Dorcas me mira diciendo, ¿cómo? O sea que, no, ya lo sabe. Novia como mujer, así, Dorcas, ¿no? Ahí ya tenéis esa chica tan guapa de pantalón rojo, irresistible, ¿no? Ella ha sido mi única novia por muchos años, pero he tenido otras novias que no son de carne y hueso, pero también son muy suyas ellas, son muy suyas, y muy seductoras, que son la pelota de fútbol, esa fue mi novia por muchos años, así que, pero luego tuve otra novia ya más de mayor que se llama la PlayStation, la Play 3, esa es un aparato negro muy bonito, muy esbelto, muy bonito, muy bonita ella, así que no hace ruido, tiene una lucecita así que se entiende, y yo pues como la mayoría de chavales pues me gustaba jugar a la Play. ¿Quién ha jugado alguna vez a la Play? ¿Alguien nunca habéis jugado a la Play? A la Play, no, a la Play. Bueno, pues yo jugaba a la Play, ¿no? Y cuando tuve mi dinero, ya cuando me casé y tal, también me llevé la Play porque eso es muy importante. Me dijeron, cuando te cases tienes que tener la cama, la tele y la Play. No me dijeron eso, sino que yo lo aprendí solo. Así que dije, voy a tener la Play. Y Dorcas me miraba así como diciendo, ¿la Play para qué? Y yo le dije, hombre, pues es muy importante tener una PlayStation en casa, ¿no? Porque podemos ver DVD juntos, ¿no? Queremos ver una película juntos, románticos. Pues ¿qué? ¿Para qué comprar un DVD si podemos verlo en la Play, ¿no? Es un argumento, pues, muy interesante, ¿no? Entonces yo jugaba a la Play, feliz y contento, tal y cual, ¿no? Y bueno, pues intentando controlar el tiempo, ¿no? No hay que irse mucho con esto, ¿no? Y tal y cual, casado, ¿no? Y de vez en cuando me caía alguna bronca porque yo estaba ahí con enganchado, ¿no? Ahí a algunos juegos de varios tipos, ¿no? El GTA y compañía y este tipo de juegos. ¿Y qué ocurrió? Que todo iba más o menos bien, hasta el día en que tuve a mi queridísima hija Paola, ¿no? La mujer que tiene el récord de insomnio en España. ¿Y qué pasó? Que entonces no dormíamos mucho, sin embargo mi novia la Play, ¿qué decía? Queremos salir juntos, no te olvides de mí, vale, tienes una mujer, tienes una niña, pero también me tienes a mí aquí, cuida de mí. Así que yo tenía la Play. ¿Y qué pasó? Que yo tenía mi tiempo bien estructurado para trabajar, para cenar, para jugar un poquito a la Play, solo 2 horitas, para poder relajarme y poder irme luego a dormir tranquilamente. Así que no, 2 horas es mucho, no, a lo mejor 1 hora 40, tampoco era tanto. ¿Pero qué pasó? Que nació Paola y esa niña yo no he tenido niños normales, o sea, los niños como aquí nuestra hermana tiene un niño que le duerme todo el día, y yo pensaba, no pasa nada, se dormirá a las 8:30, y mientras Dorcas trabaja, pues yo leo un poco de la Biblia, oro un poquito, y luego juego a la Play, porque es un pack espiritual, pues, adecuado. Entonces yo hacía eso, pero ¿qué pasó? Que mi niño no se dormía ni a las 8, ni a las 9, ni a las 10, ni a las 11, ni a las 12, o sea, no se dormía. Ya lo sabéis, lo he contado muchas veces, entonces me tenía que ir a dormir con ella. ¿Y qué pasaba? Que me tenía que ir a dormir con ella, que entonces ya no podía jugar. ¿Y qué pasó? Que entonces la Play, mi novia me decía, ok, no pasa nada, quedamos más tarde. Y es así. Entonces yo esperaba pacientemente a que se durmiera mi hija, ¿y qué crees que ocurría a las 12 de la mañana, 12:30 de la mañana? ¿Qué hacía? ¿Se dormía? ¿Y yo qué hacía? ¿Dormir o qué hacía? Yo me levantaba tranquilamente y me iba a mi Play a jugar ahí. Y jugaba pues un ratito, hasta la 1 y poco, así, tampoco mucho, ¿no? Y de repente se despertaba Paola, y tenía que aguardar la partida, sobre todo, guardar la partida, y otra vez a dormirla tal, y ya dormía. ¿Y qué pasó? Que poco a poco era un día, sino que empezó a ser 2 días, 3 días, 4 días, 5. ¿Y qué pasó? Que empezaba a jugar y dormía a las 2 de la mañana, a las 2 y pico de la mañana, y yo ya tenía un sueño terrible entre el que no dormía con la niña, jugaba... ¿Sí me está siguiendo lo que quiero decir? Y eso empezó a traer un trastorno en mí de claro, ¿qué pasa cuando uno tiene mucho sueño? Mal humor, ¿sí o no? Que unido al mal humor de serie que tiene mi mujer, imagínate ya lo que pasa ahí, ¿no? O sea, entonces fue terrible, muchos problemas de matrimonio y tal y cual, pero yo quería seguir jugando a la Play, hasta que al final ya no podía más, ¿y sabes qué es lo que tuve que hacer? Tuve que hacer aquí como números 31. Vino Moisés y me dijo, ¿qué narices estás haciendo con la Play ahí? Y entonces la destruí. No, porque vale dinero, no la puedo destruir así como así, antes la puedo vender. ¿Qué es lo que hice? No la destruí, la tengo ahí en casa, sigue ahí. Pero sí hice una cosa que me dolió en todo el corazón, que fue vender todos los juegos que tenía. Los vendí todos. Entonces todo el mundo sabe que si no tienes juegos, ¿a qué vas a jugar?
Entonces yo iba allí, encendía la Play y veía el PlayStation. No había nada. Y tuve que tomar esa determinación porque por más que intenté, no, voy a jugar solo de 12:30 a 1. Media horita, solo media horita porque... Y la media horita se transformaba ¿en qué? Pues en 1 hora y pico, ¿por qué? Porque me mataban, porque tenía que volver a hacer... En fin, los que habéis jugado sabéis de qué va esto, ¿no? Lo intenten... Y otra vez, y 1:15, 1:30... Al final tuve que tomar después, no te estoy diciendo en un día, esto fue un proceso de mucho tiempo, hasta que al final me cayó el 20, como aquel dice, y tuve que liquidar como pasó aquí. Y dije, ok, no hay ningún juego. Y me los cargué todos. Y esa fue la manera en que dejé de jugar. Y me di cuenta de que hay vida sin la PlayStation. Es algo que nunca me había planteado yo y dije, ostras. Así que no, tengo algunos juegos, luego me los compré. Me los compré más tarde, ya cuando ya pensé que iba a dormir más, pero luego nació Gael y me di cuenta que seguía el mismo problema, así que los tengo ahí guardados, más como un recuerdo, como un cuadro ahí en la memoria de aquel día cuando jugaba, están un poco desfasados, pero bueno, quién sabe, algún día, cuando mis hijos crezcan mucho y tal, quizás pueda haber. Es un ejemplo simplemente, piensa, volvemos a la enseñanza, piensa. He tenido que tomar otro tipo de decisiones drásticas en otros temas, que esos son más privados, personales, y evidentemente no vamos a decir aquí, cada uno sabe de qué estamos hablando. Hay temas donde hay que ponerse muy serio y cortarlo de raíz. Aunque suene muy bestia, así como así, oye, matar a mujeres y hombres, hay que ser muy serio con las tentaciones. Es una artimaña que usa el diablo. Si tú y yo no nos la cargamos, estamos liquidados. Vamos con la segunda, está claro, ¿no? Lo hemos entendido, ¿verdad que sí? Vámonos con la segunda artimaña. Otro versículo interesante, otra historia interesante. En Primera de Reyes, seguimos navegando por el Antiguo Testamento. Primera de Reyes 22, 48, ¿lo tienes por ahí? Hemos dicho primera artimaña que usa el diablo para llevarte al lado oscuro es no subestimes las tentaciones, hay que erradicarlas por completo. Primera de Reyes 22, 48, ¿lo tenéis ya? Ahí en el Antiguo Testamento vamos a hablar de nuestro amigo Josafat. ¿Quiénes saben quién es Josafat? ¿Sabéis quién es ese hombre? Josafat, dice el versículo 48, por esos días Josafat construyó una flota mercante para ir a Ofir por oro, pero nunca llegaron a zarpar, pues naufragaron en Ezión-Geber. ¿Habías oído algo sobre Josafat? ¿Quién conoce aquí a nuestro amigo Josafat? ¿Alguna vez lo hemos leído de pasada? O en la escuela dominical cuando nos enseñaban todos los reyes de Israel y todos los reyes de Judá, ¿sí o no? Miren, en la escuela dominical, cuando se empiezan ya a dividir Israel y Judá y tal y cual, hay uno de los reyes que es Josafat, que además fue uno de los que más tiempo reinó. Y en ese versículo 48 encontramos otra artimaña muy usada por el diablo en nuestras vidas, para llevarnos al lado oscuro, para desorientarnos, para llevarnos a estar sequitos. Hemos dicho que la primera artimaña es subestimar las tentaciones. Pues aquí en esta historia vemos una segunda artimaña. Vamos a verla con un poquito más de perspectiva, porque este versículo nos dice simplemente que este amigo Josafat decidió mandar la flota a buscar oro a esta ciudad que hablamos para traerla a Judá y tener buen oro. Si has leído un poquito de la historia de Israel, ves que esto mismo hizo David y esto mismo hizo Salomón cuando construyó el templo. En esta se ve que en este lugar, en esta ciudad, había del mejor oro del mundo, porque allí enviaban a traer ese oro. Así que sobre el papel, como hemos leído antes sobre el papel, ahí va la artimaña, sobre el papel es una buena intención esta, de este hombre. Vamos a ir allí, vamos a traer el oro y vamos a tal. Sin embargo, dice que Dios no lo permitió, que naufragó. ¿Por qué? Vamos a ver un poco de perspectiva. Segunda de Crónicas 17, vamos a leer allí, vamos. Mira qué pasó con Josafat. ¿Quién era este Josafat? ¿Lo tenéis ahí? Segunda de Crónicas 17, versículo 1, dice: al rey Asá lo sucedió en el trono su hijo, Josafat, es decir, Josafat era el hijo de este rey, quien se impuso a la fuerza sobre Israel, colocó tropas en todas las ciudades fortificadas de Judá y guarniciones en el territorio de Judá, en las ciudades de Efraín, que su padre Asá había conquistado. Versículo 3. El Señor estuvo con Josafat, porque siguió el ejemplo inicial de su padre, pues no buscó a los Baales, es decir, a los dioses ajenos, sino al Dios de su padre. Obedeció los mandamientos de Dios y no siguió las prácticas de los israelitas. Por eso el Señor afirmó el reino en sus manos. Todo Judá le llevaba regalos y Josafat llegó a tener muchas riquezas y recibió muchos honores. Mira lo que dice aquí el versículo 6. Anduvo con orgullo en los caminos del Señor. Y hasta le quitó de Judá los santuarios paganos y las imágenes de la diosa Aserá. Avanzamos un poco al versículo 9, segunda de Crónicas 17, 9, 13. Dice: llevaron consigo el libro de la ley del Señor para instruir a los habitantes de Judá. Así que recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Todos los reinos de las naciones vecinas de Judá sintieron un miedo profundo hacia el Señor y no se atrevieron a declararle a la guerra a Josafat, aunque algunos filisteos le llevaban regalos como tributos, regalos plata, en fin, diferentes regalos le llevaban. Los árabes también le llevaron 7.700 carneros y 7.700 machos cabríos, es decir, le traían de todo a este hombre. Josafat se hizo cada vez más poderoso,
Construyó en Judá fortalezas y lugares de almacenamiento, y tenía muchas provisiones en las ciudades. En Jerusalén contaba con un regimiento de soldados muy valientes. Hasta aquí leemos de momento, pero no cierres tu Biblia. Es decir, hasta aquí, ejemplar, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Si no lo habías leído, Josafat fue uno de los reyes de Judá, después de Asá, y nos dice que además reinó por, creo que son unos 25 años, creo que reinó, si no recuerdo, si no me falla la memoria. Y dice aquí que ejemplar, ideal, magnífico, o sea, respetó a Dios, vamos, lo que habéis leído aquí, ¿no? Respetó a Dios, sus leyes, no adoró a quien no tenía que adorar, y Dios le bendijo y tal y cual, como nos pasa a nosotros, hasta, mira lo que dice en 2 de Crónicas 20, avanzamos un poco, versículo 35 y 37. Aquí vemos la artimaña de nuevo, usándola. Contra este hombre que lo estaba haciendo muy bien, dice, después de esto, versículo 35, Josafat se alió con el perverso Ococías, rey de Israel, para construir una flota mercante que iría a Tarsis. Lo que hemos hablado, el versículo que hemos leído antes, pero aquí nos da más detalles. Antes simplemente dijo que construyó y tal y cual, pero aquí nos da más detalles, muy interesantes. O sea, no era cosa suya ya. Dice aquí que se alió con el perverso Ococías, rey de Israel. Es decir, la idea ya no era solo de él, sino que venía de otra persona, para construir una flota mercante que iría a Tarsis. Los barcos los hacían en Ezión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodías, de Malresá, profetizó contra Josafat: por haberte aliado con Ococías, el Señor destruirá lo que estás haciendo. En efecto, los barcos naufragaron y no pudieron ir a Tarsis. ¿Has entendido la historia? Qué interesante, ¿eh? ¿Cuál es la segunda? Y ahí te va. ¿Cuál es la segunda artimaña que usa él? Ojo con las amistades que tienes. Mucho cuidado con las amistades. Hemos dicho que él usa como artimaña las tentaciones pequeñitas, es decir, no subestimes. Segunda cosa que utiliza mucho son tus amistades. Tus amistades. ¡Ojo! No solo fuera de la iglesia, también dentro. Porque también dentro de la iglesia hay personas que inspiran a más y personas que inspiran a menos. ¿Sí o no? Todo lo hemos visto y todo lo podemos apreciar. Y esta historia nos enseña cómo, aunque él era muy poderoso y había hecho muchas cosas bien, llegó un día en que se alió con Ococías, que dice la Biblia que era un hombre malo, que adoraba a otros dioses, y lo engañó para meterle en esta historia. Y dice que acabó la cosa horrible, muriendo mucha gente y la flota y todo. Así que a mí me gustaría que en esta mañana no solo revisaras si hay alguna tentación o alguna cosa que debes ya poner orden en tu vida, sino que me gustaría que también dijeras: ¿será que quizás en mi entorno tengo una serie de amistades que no me están llevando hacia el lado luminoso, sino que más bien me llevan al lado oscuro? ¿Será que con quien me estoy juntando o los consejos que estoy recibiendo me están apagando o me están encendiendo? Es así de sencillo, muy fácil de saber. Si te están apagando, cuidadito con quién te estás aliando, cuidado con quién me estoy aliando. Si te están encendiendo, si te están animando a continuar, esto es una buena amistad. ¿Sí me estás siguiendo? Ya te digo, esto está fuera de la iglesia y dentro. Yo soy el primero que siempre digo que debemos siempre mantener un círculo grande de gente no cristiana, no solo cerrarnos en nosotros para poder alcanzar, para poder ser luz, pero eso no quiere decir que nos metamos en según qué líos, ¿verdad que no? Ahí uno tiene que saber decir: hasta aquí, esto sí que no, esto no me interesa. Esta persona, cada vez que estoy con ella, esto no. ¿Sí me está siguiendo? Pero también es muy importante que lo discernamos en la iglesia también eso. Muy importante saber acercarnos a aquellas personas que nos pueden aportar, a aquellas personas que nos pueden impulsar. ¿Sí me está siguiendo con eso? Y no, como pasa muchas veces, y lo hemos visto muchísimo, yo lo he visto a lo largo de mi vida en la iglesia muchísimas veces. Una persona se apaga, una persona es corrompida y no tiene la valentía de marcharse solo, sino que lo que hace, ¿qué es? Arrastrar a otros. Tan antiguo como esta historia. Y busca una alianza. Y vámonos con la flota para otro lado. O vamos a hacer... ¿Sí? ¿Me estás entendiendo? Es fácil de entender. Pero cuando uno está en el meollo, difícil de ver. Difícil de ver. Por eso hoy estamos aquí para hablar de esto. Para recordar esta historia, que hay tantas así en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Cuidado con las artimañas de Satanás. Él usa personas. Amistades. Amistades, no enemigos. Amistades. Personas que tú crees que te pueden aportar. Que tú crees que bien. Sí. Pero acabaron con la flota, con todo lo que tenías, y contigo, un poquito después también palmó el amigo Josafat. ¿Sí me está siguiendo? Así que cuidado con esta artimaña. No subestime las tentaciones y cuidado con tus amistades. Cuidado, mucho cuidadito. Y la última y tercera, con esto terminamos. Vámonos a ir de nuevo en el Antiguo Testamento, en Números. Continuamos en el libro de Números.
11. Vamos a ver otra historia muy interesante y con esta vamos a terminar, familia, esperando que podamos guardar esto que estamos hablando, que lo pienses, que lo medites dentro de tu corazón durante la semana. Tercera artimaña que usa el diablo. Lo tenéis ya en Números 11, 27, 29. Dice así: entonces un muchacho corrió a contárselo a Moisés, ahí en el campamento. Eldad y Medad están profetizando dentro del campamento, dice él. Josué, hijo de Nun, uno de los siervos escogidos de Moisés, exclamó: Moisés, Señor mío, deténlos. Pero Moisés le respondió: ¿estás celoso por mí? ¿Cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos? ¿Habías leído alguna vez esta historia? ¿La habías recordado alguna vez? Como ha pasado antes, os he leído, como digamos, el final de la historia. Tenemos aquí a nuestro amigo Eldad y Medad, que es uno de los nombres que nadie ha puesto nunca a sus hijos. No me extraña, viendo la historia, no. Eran líderes de familia, junto con otros 68. Pero aquí no se habla de estos porque no estaban en su sitio. Tercer peligro que usa, ponme atención. Hemos dicho el primero, no subestime las tentaciones. Hemos dicho el segundo, cuidado con las amistades. Y el tercero es, ojo con tus emociones y con tus sueños. Ojo, mira lo que ocurrió, vamos a leerlo en Números 11, versículo 10 y 17. Vamos a coger un poquito de perspectiva de nuevo y vamos a ver que hasta llegar al versículo que hemos leído. Números 11, 10 dice: Moisés escuchó que las familias del pueblo lloraban, cada una a la entrada de su tienda, con lo cual hacían que la ira del Señor se encendiera en extremo. Entonces, muy disgustado, Moisés oró al Señor: si yo soy tu siervo, ¿por qué me perjudicas? ¿Por qué me niegas tu favor y me obligas a cargar con todo este pueblo? ¿Acaso yo no le concebí? ¿Acaso yo lo di a luz para que me exijas que lo lleve a mi regazo, como si fuera una nodriza, y lo lleve hasta la tierra de la que me lo prometiste a sus antepasados? Todo este pueblo viene llorando a pedirme carne. ¿De dónde voy a sacarla? Yo solo no puedo con todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Versículo 15 dice: si este es el trato que me vas a darme, me harás un favor si me quitas la vida. Fíjate lo que llega a decir Moisés. Así me veré libre de mi desgracia. El Señor le respondió a Moisés: tráeme a 70 ancianos de Israel y asegúrate de que sean ancianos y gobernantes del pueblo. Llévalos a la tienda de reunión y haz que esperen allí. Versículo 17. Yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el espíritu que está sobre ti, para que te ayuden a llevar la carga que te significa este pueblo. Así no tendrás que llevarla tú solo. Y luego llega ese versículo que hemos leído antes, donde de esos 70 que llamaron, vinieron 68. 2 se quedaron atrás, que son nuestros amigos, Eldad y Medad. Se quedaron atrás. Pero dice que cuando vino el Espíritu de Dios también profetizaron ellos. Lo hemos leído, ¿no? ¿Y qué aprendemos de esta historia? Volvemos a ver una nueva artimaña del diablo. ¿Qué ocurría aquí? Pues que el pueblo, una vez más, se acordaba de la carne que comían en Egipto. Fíjate que había pasado tiempo. Y le decían a Moisés: queremos carne, estamos cansados del maná y cansados del pescado y cansados de queremos comer carne. Y decían: qué bien estábamos allí, qué bien aquella carne, qué bien aquello. Y Moisés llega a un momento donde está cansado y le dice a Dios: yo ya no puedo más, llevo 40 años escuchando la misma cantinela, los 40 años. Hasta que llega este momento donde Dios le ayuda a Moisés. Y yo quiero decirte que esta es una artimaña que usa el diablo muchísimo, que es el acordarte de aquellos sueños y emociones que tenías. Es que yo antes hacía, es que yo antes como verdaderamente me sentía, es que yo antes y antes y antes. Que me hace gracia porque uno es que lee la historia y es que es increíble, si estaban horrible en Egipto, no se podía estar peor, trabajando todos los días, los latigazos todos los días, o sea, era horrible. Y esta gente, fíjate qué ciegos estaban, y qué ciegos estamos muchas veces, que añoramos eso, porque había carne, porque eso sí nos gustaba de aquello. Y yo me pregunto, ¿será que a nosotros también nos puede pasar eso muchas veces? Que en vez de mirar a progresar y en vez de mirar hacia adelante, con fe, siempre estamos ahí arrastrando ahí un peso de y esto no va, y esto no va, y es que no vamos bien, y es que no vamos bien, y es que ya me he equivocado, y es que ¿y a dónde vamos? Bueno, pues ya. ¿Alguien se había identificado en eso? Nos pasa tantas veces. Y yo hace tiempo que leía sobre este versículo. A mí me pasa muchas veces esto. Soy como tan duro de cerviz, como dice Dios, como el pueblo de Israel. Dorcas dice que soy muy cabezón. Y es verdad, no solo de dimensiones reales de cabeza, que yo creo que tengo el récord en España, no me cabe una gorra, o sea,
sino que soy cabezón. Y yo muchas veces soy como el pueblo de Israel. Ahí, madre mía, es que no podemos, Señor. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y vamos, y es que no hay manera. Y hace poco hablaba yo con mi padre y le decía, ¿será, papá, que algún día podremos ver una iglesia poderosa, grande y fuerte? ¿Será que lo podemos ver? Porque yo es que no lo veo. Yo vine aquí en el año 93 y Dios nos ha bendecido mucho. Y teníamos un local muy pequeñito y ahora tenemos este lugar tan precioso. Tenemos muchas cosas buenas, pero hay algo de dureza en nuestro corazón que siempre estamos buscando. Y yo me acercaba a mi padre y hablaba con él, y no ya como hijo, sino como siervo en la iglesia. Y yo le decía, papá, ¿tú crees que algún día aquello que tú soñaste cuando viniste aquí, y yo tantas veces he soñado, será que lo veremos algún día o sí? Unos van, otros vienen, apuntan bien, otros van, otros vienen. Y yo se lo decía triste, ¿no? Y yo le digo a Dios, y Él lo sabe, yo no tengo ningún tipo de sueño, hace tiempo que ya se los cargó Dios, me llevó mucho tiempo eso. Hasta que me di cuenta que yo no he nacido aquí para hacer lo que me dé la gana a mí. Que era muy chulo, lo que tenía, te lo puedo explicar, además todo muy santo y muy bonito. Hace tiempo que me di cuenta que yo he nacido aquí para cumplir con la voluntad de Dios sobre mí. Y si le tengo que predicar a 15, ¿para qué tengo que desear predicarle a 5.000? Si Dios me llamó a mí a eso. Que ya Dios dirá quién hay que predicarle luego. Pero hay algo en el corazón que siempre hay deseos, anhelos. ¿Será? Y mi padre me contestaba, el que ya lo es mayor ahí, ¿cómo está? Él me decía, con los ojos así, me decía, claro que sí, Abraham, claro que sí, lo vamos a ver. Y ahí me gusta que me lo diga mi padre porque me lo creo. Lo veo en sus ojos y yo quería que eso... Y él me decía, claro que sí. Y él me decía, a lo mejor yo no lo veré, pero tú sí lo vas a ver. Y yo decía, no, papá, yo quiero que lo veas conmigo. Yo quiero que lo veamos todos. Y esto me recordaba a esta historia. Y yo me sentía como uno de esos 70 líderes de su familia, llegando allí. Y yo decía, Dios, yo quiero que el espíritu que tú tienes en mi padre lo pongas dentro de mi corazón. Lo necesito. Porque yo de fe ando muy escaso. Y a mí en esta mañana me gustaría hacer un llamado como hizo Moisés en aquel tiempo. A todos los que aquí sois líderes de vuestras familias. Dios desea que el espíritu que Dios puso en él para levantar esta obra sea depositado en el día de hoy en todos nosotros. ¿Sí? ¿Lo quieres recibir eso? Necesitamos de una vez por todas que ese espíritu que puso en él y en mi madre caiga sobre nosotros. De tal manera que en medio de todas las dificultades que puedan venir, como han venido en su vida, digan, yo sí que lo creo. Yo sí que lo creo. Y aunque estemos aquí dando vuelta a los 40 años, como sea, yo voy. Yo le decía a él, como ocurrió con Josué y con Caleb. Dice la Biblia que ellos se chuparon los 40 años de desierto como todos los demás. Pero todos los demás murieron, pero Josué y Caleb y toda su familia sí lo vieron. Y a lo mejor tú y yo nos va a tocar, muchas veces, permitidme esa expresión, comernos los marrones de muchos o los propios nuestros. Pero ojalá podamos mantener ese espíritu que Dios puso en ellos y quiere poner en nosotros. Para cuando Dios lo vea bien, poder alcanzar esa tierra prometida que todos deseamos. ¿Sí estás conmigo en esta mañana? ¿Cuántos de vosotros decís, yo vengo como líder de familia a que el Espíritu de Dios caiga sobre mí de esa manera? Que me lleve a alabarle, a adorarle, a buscarle de una manera tan profunda que impulse a este pueblo a salir de una vez de ese lugar. ¿Cuántos deseáis eso en el nombre de Jesús?